como anfitriona oficial de este proceso. Y bueno, primero darle la bienvenida a todas y todos. Darle la bienvenida también al inicio de este ciclo de capacitaciones que lo veníamos anunciando en el primer semestre, pero por razones ajenas a nuestra voluntad y a nuestros tiempos no pudimos empezarlo antes, pero lo bueno es que empezó. Vamos a tener aproximadamente 7 sesiones de capacitaciones cada 2 semanas. En los próximos días les voy a mandar ahí el programa para septiembre. Y la idea, tal como les comentaba en los correos, es que lo puedan difundir entre los integrantes de los comités y obviamente todos los funcionarios de las instituciones a las que ustedes pertenecen, que les encuentren interesante este tema. Como adelanto les cuento que viene una charla de gestión integral de residuos orgánicos, que es un tema súper importante para el ministerio. Nosotros tenemos la hoja de ruta, ¿cierto?, de residuos orgánicos y toda una estrategia asociada. Y también vamos a tener una charla sobre cultura del agua. Eso por septiembre. Así que ahí les voy a mandar las fechas, pero calculen que son todos los miércoles a las 3 de la tarde cada 2 semanas. Y nada, pues bueno, muchos y muchas ya conocen a Carlos, jefe de nuestra división de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, ex jefe del Departamento de Gestión Ambiental Local, diseñador y coordinador del programa Estado Verde. Ya hoy día yo estoy heredando un poco ahí la coordinación y todo, pero obviamente fue el principal gestor y apoyándolo yo ahí en la creación y diseño de todas estas herramientas que ustedes han ido implementando. Así que obviamente, como les comenté también en el correo, la idea de esta actividad inicial es irnos un poco más en la reflexión de la importancia de la gestión ambiental, de nuestra relación con la naturaleza. Y para no ser spoiler, los dejo con Carlos para que haga su presentación y les agradecemos mucho su asistencia. Sí, se echa un poco más abajo, somos co-diseñadores de esto, así que no... ¿ya? Ahora, que hubo un pequeño impulso al principio, obviamente por entusiasmo, me acuerdo muy bien una tarde, oye, María José, porque recuerden que el programa estaba así como pensado como el 2012, no era el momento, ¿ya? Y me acuerdo una tarde que pasé a la oficina, ¿quién quiere sumarse a construirlo? Porque había una base, sí, eso sí es verdad. Y entonces María José fue la primera a levantar la mano y aquí estamos, con todos ustedes. Y eso que fue hace un tiempo atrás, eso fue como el 2016, 17, no me acuerdo muy bien, por ahí fue. ¿Ya? Así que muchas gracias también por ser parte de este sueño, de esta construcción. Aquí veo muchos nombres bien conocidos y otros no, bueno, en el camino no voy conociendo, así que muchas gracias también, especialmente a los que estuvieron desde el principio creyendo en el proyecto. Yo creo que un proyecto de todos ya no es del ministerio, es de todos, ya, y de todas. Y en ese sentido, nosotros creemos fuertemente que en la función pública es una función que también va evolucionando y ciertos conceptos también van evolucionando, como justamente el tema de este rol ambiental que tenemos que tener todos los que trabajamos en nuestro aparato estatal. Y digo todos en el aparato estatal en general, ya incluyendo a los 3 poderes, porque claramente el Estado Verde alcanza a todos, ¿ya? Y eso es sumamente importante, ¿ya? Y en ese sentido hay algo que nos une, ¿ya? Nos une en una convicción, en un camino que podemos demostrar, ¿cierto?, cómo nuestro aparato público, ¿cierto?, puede ser sustentable. Y eso también dar ejemplo, no solamente quedarnos bien en nuestra conciencia, y eso es lo que vamos a hablar ahora, sino que también ya que seamos de una manera unos referentes y que algún día si alguien nos pasa la cuenta, bueno, ¿qué ustedes hicieron para los temas ambientales? Bueno, hicimos algo, ¿ya? Quizás no fue de todo, pero hicimos algo. Y eso yo creo que es mensaje también que es parte de esta presentación. Lo más probable es que yo voy a apagar un poquito la cámara porque es re difícil que me vea ahí, así que voy a compartir la presentación, ¿ya? Y comenzamos. Bueno, comenzamos con esta pregunta, colegas, ¿ya? ¿Por qué es importante la gestión ambiental y cómo aplicarla? ¿Ya? Esto en el marco, obviamente, Estado Verde. ¿Y qué sentido profundo tiene Estado Verde acá también? ¿Ya? Pero vamos a empezar con una pregunta. ¿Cómo llegamos a separarnos tanto de la naturaleza? ¿Ya? ¿Por qué las actuales culturas predominantes la naturaleza se redujo solo a un recurso para ser explotado? ¿Ya? Entonces, si ustedes ven esta imagen, que es una imagen bien desgarradora, esto es para los que somos unos rockeros y rockeras, ¿ah?
esto es de un video de Pearl Jam que se llama Do the Evolution. Es una parte, bueno, gracias a que podemos cortar y pegar cosas y editar por los medios de ahora, podemos tener imágenes así. Qué brutal, ¿ya? Qué terrible, ¿ya? Cómo, ¿cierto?, las ciudades se van alimentando. Esto es sin anestesia, cómo se sacan cosas y se extraen los recursos de la naturaleza, ¿cierto? ¿Ya? Y sin importar lo que hay ahí, ¿ya? Para nosotros vivir. Bueno, esos mismos procesos pasan, lo que pasa es que no los vemos, ¿ya? Lo que hace este artista, ¿ya? Eh, es justamente, creo que es McFarlane, el dibujante de esto, ¿ya? Y lo que hace justamente es mostrar qué es lo que ocurre, pero en forma muy brutal, ¿ya? A veces no lo vemos porque es más lento que estos tentáculos que sacan y insuman a la ciudad para que pueda desarrollarse, ¿ya? Y es algo que puede ser terrible, pero es parte de la realidad y es justamente lo que nosotros estamos tratando de hacer, tratando de revertir, ¿ya? En este marco, ¿cierto?, en esas preguntas, ¿ya? Que cómo nos llegamos a separar tanto de la naturaleza, ¿ya? ¿Por qué la cultura occidental hace, ¿cierto?, que nos separemos tanto, la vemos como algo tan lejano, ¿ya? Eh, Hay un autor, ¿cierto?, que da ciertas respuestas, obviamente ayuda a respuestas, estas respuestas se van construyendo también con distintas miradas, ¿ya? Pero lo interesante de Maurice Berman, ¿cierto?, en este libro que se llama Reencantamiento del Mundo, que se lo recomiendo, es un libro que no está, no está editado nuevamente, hay que encontrarlo normalmente usado, yo tengo un ejemplar, de hecho, usado, ¿ya? Que salió en los años 90, a fines de los 90, por ahí, ¿ya? Habla de este tema, dice, eh, nos da unas pistas justamente para comprender por qué, ¿cierto?, pensamos como pensamos y actuamos como actuamos, ¿ya? Y él genera un término, se llama conciencia participativa, ¿ya? Y esta conciencia participativa, él hace un descubrimiento en esta mirada, junto también a otros pensadores, ya no es solamente él, ¿ya? Pero él yo creo que lo relata muy bien, ¿ya? Y establece que hay una marca, ya una marca que diferencia, ¿cierto?, la visión actual que empieza en el siglo XVII con respecto al quiebre del mundo medioevo. En el mundo medioevo, ¿ya? Las personas, ¿cierto?, veían el mundo así como algo estático. De hecho, la naturaleza era parte de la creación de la obra de Dios, por lo tanto estaba, ¿cierto?, insuflada, ¿cierto?, de lo místico y de esta creación, ¿cierto?, que también se la entrega a los seres humanos, ¿cierto?, de acuerdo a la cultura occidental. Europa, por favor, ya no representa toda la cultura del mundo, pero es la predominante, ¿ya? Y se entendía la naturaleza como parte de Dios. Entonces, incluso el tiempo no era el tiempo que nosotros teníamos, ¿ya? Ellos no pensaban en como 24 horas y que hay que hacer esto con esta rutina, no. Era más o menos estático, ya medio inmóvil. Y de hecho, la naturaleza tampoco, ¿cierto?, no podía ser vejada ni destruida. Si ustedes ven, normalmente cuando empieza a haber cierta degradación, cuando crece un poco la población en Europa, ya hay cierto proceso, cuando aumenta un poquito, ya no era mucho tampoco, ¿ya? Empieza a agradarse un poco, pero nuevamente cuando retrocede por las pestes, etcétera, ¿cierto? Por la enfermedad, nuevamente retoma la naturaleza su espacio, porque se hacía para la subsistencia, ¿ya? Entonces, para ellos, ¿cierto? Para nuestros ancestros, lo más probable es que parte de nuestros ancestros estén acá, otros acá en Latinoamérica, obviamente, ¿ya? Y otros en otras partes, ¿ya? En mi caso también del sudeste asiático, ¿ya? Eh, Veían la naturaleza como algo vivo, orgánico, ¿ya? Y el ser humano era una parte también importante de esta creación, ¿ya? Y también no había que tocarla ni despedazarla, ¿ya? Como, ¿cierto?, pensaba en ese momento. Sin embargo, ¿ya? Perdón. Y esto incluso se refleja en esto la primera medida que tomó el Cabildo de Santiago, que fue el 1 de julio de 1549. Fue la primera medida, y yo diría que es la primera medida de carácter de protección ambiental, ¿ya? Acá dice, en castellano antiguo, ¿ya? Esto es un reflejo de esta mentalidad expresada justamente en una orden, ¿ya? Casi una regulación, ¿ya? En este Cabildo dice, acordóse este Cabildo por los dichos señores, para el castellano antiguo, que de hoy dicho día en adelante que ninguna persona, de ninguna condición que sea, eso es súper importante, ya recuerden que a mí me suerte como de casta, mande a cortar ni corte en el monte en términos de esta ciudad de Santiago, en el plano de Santiago, ¿cierto? También,
y en los montes, ningún árbol, sin que deje de mandar horca y pendón. Son las partes del árbol, ¿ya? A horca y pendón, ¿ya? Sin que deje de mandar horca y pendón, so pena que por cada pie, fíjense lo que dice acá, por cada pie hay que cortar, o sea, por cada 30 centímetros más o menos, ¿ya? O mandar a cortar, decía que les he dicho a otro, que se llevara la pena, bueno, y pagará por cada pie 2 pesos de buen oro. O sea, por cada 30 centímetros de un árbol cortado, ¿cierto? Usted tiene que pagar 2 pesos de buen oro. Digamos que no es plata ni cobre. Fíjese lo que está valorado, ¿ya? Aplicado el uno para la persona que lo denunciara, ahí fomenta la denuncia, ¿ya? Y también para la ciudad. Eso está íntegramente sacado de los libros, ¿cierto?, que tiene la Biblioteca Nacional. Entonces, esas son las actas del Cabildo. Y eso significaba, ¿cierto?, que la naturaleza tenía un gran valor. De hecho, hay otra, ya que no la pongo acá, como por el 1600, ya lamentablemente luego retrocede, que desde el eje del río, uno del eje del río, no se podía cortar de 400 metros, ¿cierto?, hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿cierto? Y eso implicaba unos 800 metros. Hoy día, obviamente, eso casi inexistente. Hay gente que construye incluso al lado del centro del río. Entonces, ahí hay un cuidado de naturaleza que se expresa, ¿ya? Pero claramente eso ya es como ya el fin del medioevo, ¿cierto? Y esto empieza, obviamente, con todo lo que es la conquista. Y esta conciencia participativa empieza a transformarse, según Berman, en una conciencia no participativa, ¿ya? Porque ya empieza a alejarse ese mundo aristotélico. El mundo aristotélico, ¿cierto?, veía, describía la naturaleza, ¿cierto?, y no quería descubrir más allá, y esto tenía que estar monostático, ¿ya? Pero acá empieza a romperse. Y aquí hay dos personajes, ¿ya? Está Bacon y Descartes, ¿ya? Y ellos, ¿cierto?, dicen, mira, acá no se puede hacer eso, la naturaleza no puede ser algo tan concreto y cualitativo, ¿ya? La idea es que es abstracto, ¿cierto? Aparte de eso no hay espíritu en ella, a diferencia, ¿cierto?, de este pensamiento antiguo que tenía un espíritu, ¿ya? Muy animista, muy parecido quizás a lo que pasa en Japón, que todavía tiene ese espíritu animista que, creen, que ellos creen, ¿ya? Que la roca, todo tiene un espíritu, ¿ya? Y de hecho, hasta las máquinas tienen un espíritu, ¿ya? Eso es súper interesante, como la coexistencia de tecnología con la máquina, y nos parece raro a nosotros, ¿ya? Pero hay un tema cultural también distinto, ¿ya? Y acá dice, mire, acá la naturaleza es mecánica, por lo tanto, carente de alma, ¿ya? O espíritu. Es conocida por la manipulación. Entonces, eso rompe ya la tradición aristotélica, ¿cierto? Se experimenta con ella, o sea, hay un tema así como, bueno, medio violento en términos, incluso hay que experimentar con la naturaleza, no dejarla como algo inquieto, ¿ya? Entonces, acá, ¿cierto? Lo que define Berman dice, es un estado de la mente en que el conocedor o el sujeto aquí adentro sea a sí mismo como radicalmente distinto a los sujetos que confronta, los cuales él considera que están allá afuera y no se entiende parte de un sistema. Entonces, ellos, de una manera, ya, Bacon Descartes inaugura esta reflexión, y reflexión, obviamente, que empieza a empujar un montón de cosas, ¿ya? No digamos que son los culpables, ellos no lo hacían, no pensaban que podía haber contaminación y que esto se exageraría, ¿ya? Pero fíjense lo que dice Bacon, ¿ya? Este pensador inglés, ¿ya? Dice, la naturaleza debería ser sometida y dominada. En otras palabras, para conocer la naturaleza, esta debe ser vejada. Fíjense en términos súper fuertes, ¿ya? Para nosotros. Y para los que también, lo que también trabajamos por los temas ambientales, y extraer todos los conocimientos útiles de ella para el desarrollo de la humanidad. Para Bacon, este era el papel primordial de la ciencia, es decir, otorgar poder al hombre sobre la naturaleza. Ya dejó de ser algo igualitario, ya dejó de ser parte de la creación de Dios. Hay que tomarla y hay que sacar todos sus secretos. Acá también, lo que dice Descartes, ¿cierto? Estos pensadores, ¿ya?, que inauguran esta tradición, dice, nos llama a hacernos amo y dueño de la naturaleza. Ojo, ¿ya? Hace su aporte en el proceso de separación entre hombres como especie y naturaleza mediante el método y la diferencia que tenemos con la naturaleza y los animales. Descartes entiende que todo tiene una mecánica, que Dios mismo creó todo un mundo mecánico que estaba disponible para los humanos. Ahora, lo interesante, de Descartes, ¿ya?, es que él, por ejemplo, dice, pienso, luego existo, esa es la frase más conocida de todos los tiempos, ¿ya? Pero también cuando uno empieza a leer sus libros, dice, bueno, los animales no piensan, ¿ya? Por lo tanto no existen, son mecánicas, y cualquier dolor que tenga, ¿ya?, o cualquier cosa, manifestación, son reacciones mecánicas, ellos no sienten, no tienen alma, ¿ya? Entonces,
esto va inaugurando también, generando paradigmas, ¿cierto? De cierta mirada y de apropiación. Y esto empieza a impulsarse justamente a partir, ¿cierto?, del 1700. Acá, como en un pequeño esquema que hice acá, ya acá ustedes pueden ver que hay un paradigma, ya aquí predomina una conciencia conectiva y orgánica, ya una conciencia participativa, entre el 0, por poner una fecha, ya, y el 1500. Ahí que predomina la religión y una filosofía aristotélica y obviamente todo lo que implica esto. Pero luego ya empieza lo atomista, básicamente representado, ¿cierto?, por estas dos grandes figuras, pero entre medio también tenemos Renacimiento, que hay cierto impulso, de cierto descubrimiento, ¿ya? Pero por el 1600, 1620 sacan estas obras, tanto Bacon y Descartes, ya, se van sumando ambos, ¿ya? Y empieza a predominar, claro, hay que hacer ciencia, y empieza poco a poco, obviamente son periodos históricos, no son instantáneos como un clic que hacemos en el Windows, sino obviamente esto empieza de a poco a propagarse, a contagiarse. De hecho, también hay ciertas religiones, y esto me sumo un poquito a Max Weber, ¿ya? Que decía, claro, cómo ganó el cielo, ¿cierto? Especialmente desde el punto de vista de los protestantes, ¿ya? De los luteranos principalmente y calvinistas. Bueno, me ganó el cielo trabajando y generando capital. Muy distinto quizás, ¿cierto? No, muy distinto a las concepciones católicas, que esto se llegaba al cielo, ¿cierto?, con espiritualidad, rezando, etcétera. Lo otro haciendo, lo otro rezando, por decirlo así, ya una caricatura. Pero empieza todo este proceso, ¿cierto?, de separarnos ya de la naturaleza, y empieza también toda una fase, ¿cierto?, de producción industrial, ya especialmente acá, entre 1700 y 1945. Acá tenemos la primera revolución, ustedes pueden ver, va coincidiendo en la invención, la explotación, la producción, etcétera, ¿ya? Empieza obviamente la economía capitalista, que es parte, ¿cierto?, de esta realidad, se da unas buenas condiciones, ¿cierto?, hasta incluso desde un punto de vista religioso se va justificando, ¿ya? Y que en ese momento no había ninguna duda, ¿ya? Tenía que ser así, además se veía el mundo como grande, gigante, no había mucho tampoco una población que tenemos como la que tenemos ahora, y las comunicaciones que tenemos ahora. Empieza la segunda revolución industrial, como ustedes pueden ver, ya, y la tercera revolución industrial. Todo implica la fabricación de muchas cosas y mucha extracción. Ya, sin embargo, ya en 1945 empiezan a aparecer las primeras alarmas. Oye, ¿sabes qué? No, parece que no está tan bien lo que estamos haciendo, estamos teniendo contaminación, estamos teniendo una serie de externalidades negativas que nos están afectando, por lo tanto, algo está pasando. Entonces, es la misma ciencia que curiosamente nos lleva, aporta ese camino, ya, empieza a reflexionar, porque es parte de la ciencia reflexionar también y reconocer sus errores, ya. Y en ese sentido también va insumándose de ciertos datos, ¿ya? Ya curiosamente ves en Estados Unidos donde emerge este movimiento, ¿cierto? Quizás movido también por esta época muy bonita, que me han contado algunas personas del movimiento hippie, qué sé yo, pero ahí empieza a surgir eh, la, la primera defensa hacia la naturaleza, ¿ya? De hecho, empieza, ¿cierto?, el informe Brundtland, que aparece por los años 70, ¿cierto? Y de una manera lo van construyendo, se van dando cuenta que algo está pasando, ¿ya? Meadows, aquí un autor, una autora, un hermano, ¿ya? Empezaron a hacer estas proyecciones, ¿ya? Y de hecho, ustedes pueden ver en esta gráfica acá cómo los recursos naturales van bajando, ¿ya? Va aumentando la población, la producción industrial, pero también va aumentando la contaminación. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Es brutal cómo los recursos naturales van siendo afectados, ¿ya? Sin embargo, obviamente, estamos, yo creo, en un momento de paradigma, ¿ya? De una transición de una conciencia conectiva y sistémica y social, ¿ya? Creo que gracias, ¿cierto?, a estas mismas reflexiones, poco a poco, lamentablemente el tiempo no apremia así, ¿ya? Debe ser mucho más rápido, ¿ya? Y eso es un ejercicio que debiéramos hacer también nosotros. Tenemos que ir fomentando ya a una economía más ecológica, no tan capitalista, sino que podemos mantener cierto equilibrio, ¿cierto? Nadie dice para el desarrollo, pero hay que hacer algo importante, ¿ya? Para no llegar, ¿cierto?, a declive, ¿ya? Como lo que están planteando acá en una serie de modelos que se hacen en el World Tracking Programa, ¿cierto? World Tree, que hace, ¿cierto? Que hace Meadows, ¿ya? Dice, oye, de mantener, esto va a pasar, ¿ya?
Entonces, eso y tenemos esta conciencia, ¿cierto? Que todavía nos queda algo de no conectivo, pero pasar a una conciencia conectiva, ¿cierto? Más sistémica y social, ¿cierto? Y generar una nueva relación con la naturaleza, y yo creo que es una clave importante de lo que tenemos que hacer nosotros como valor, ¿ya? Acá, solamente un ejemplo, un estudio que en algún momento hice hace un tiempo atrás, y fue un resultado también que implicaba el concepto de medio ambiente, ¿ya? Si ustedes ven acá, aquí hay una respuesta que me llamó mucho la atención, por eso lo anoto acá, dice, Ñuquemapu, todo lo material y inmaterial considerado el ser humano. Y efectivamente, ya las comunidades originarias ya de Latinoamérica, ya, y de Sudamérica, Centroamérica también, incluso Norteamérica, ya, ven la naturaleza súper distinta, lo veían muy parecido, ¿cierto?, a las personas, a nuestros ancestros del medioevo. Muy parecido. Tenía, ¿cierto?, un espíritu, ¿ya? Cosas que nosotros no lo vemos, ¿ya? Quizás por esta desconexión que nos hacemos. Pero además de esto, ya, fíjense, acá se ve como un hábitat, como naturaleza, recurso natural, ya, sistema ambiental, contaminación, pero como un hábitat, ¿cierto?, para otros, ¿ya? Entonces es súper importante en términos de que nos rodea, pero no somos parte de él. Entonces eso también demuestra que todavía tenemos ese paradigma, pero yo creo que la vamos a ir conectando, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay unos sesgos además de esto. Nosotros tenemos sesgos para poder interiorizarnos. Los niños no tienen estas barreras, ¿ya? No tienen sesgo de cognitivo, ni sesgo de confirmación, ni sesgo de optimismo que no vamos a ver ahora. Para ellos, por ejemplo, entienden perfectamente y la abruma, ¿ya?, lo que implica, ¿ya?, en los colegios del cambio climático. Lo entienden perfectamente, causa efecto pero inmediata, y eso ingresa a su... No tienen estos sesgos cognitivos porque lo están formando, ya se están formando, y por lo tanto es como una esponja, ¿ya?, que es capaz de absorber esta información. De hecho, cuando uno incluso aprende un idioma estando más adulto, cuesta más. ¿Por qué? Porque empieza a dudar, lo estoy pronunciando bien, lo estoy pronunciando mal, tengo mi misma forma de pronunciar. Entonces, hay sesgos, ¿cierto?, que nos impiden muchas veces entender ciertas cosas. Por ejemplo, el sesgo cognitivo, ¿cierto? Acá hay filtros, ¿cierto?, como dice este autor, ¿cierto?, predisposiciones mentales particulares de cada individuo que condicionan su pensamiento, consecuencia su acción. Tenemos una percepción errónea en realidad de nuestro cerebro frente a situaciones inseguras y alarmantes. Por ejemplo, el cambio climático, ¿ya? Establecemos así, sí, pero miren, veamos este ejemplo acá, por tiempo y distancia, ¿ya? Si hay un incendio, obviamente reacción inmediata y la sensación de peligro concreto, reaccionamos. Y obviamente reaccionamos a través de los sentidos, que son una de las partes, ¿cierto?, que nos insuma y nos entrega información para establecer cómo yo, a partir de ese conocimiento, reacciono. Pero cuando algo es demasiado abstracto, demasiado distante de un peligro probable, claramente no creo que pase nada y empiezo a justificar, mejor sigo consumiendo y tiro todo a donde sea, me da lo mismo reciclar, y su total ni siquiera si no reciclo una botella, no se va a romper un casquete popular, ¿ya? Claro, pero eso es justamente lo que no vemos, porque empezamos a tener estos sesgos cognitivos que son una barrera justamente para la conciencia ambiental, ¿ya? Y esta conciencia participativa. Por otro lado, tenemos el sesgo de confirmación, ¿ya? Entonces, acá dicen estos autores, ¿cierto? Se presenta como la tendencia general a buscar o seleccionar la información que confirme hipótesis previas, siendo resistentes a información que la contradiga. Es cuando pasa muchas veces, y ahora pasa mucho en las redes sociales, si estamos en un pueblito, por ejemplo, ¿ya?, y una persona dice, no, la Tierra es plana y todos saben que es redonda, bueno, es ahí que le demuestran y eso es fácil, ¿ya? Incluso cambia el paradigma. Pero como en las redes sociales, ¿cierto?, permite conectarse con muchos de los que piensan menos parecido y se generan estos círculos manos cerrados, vamos a tener estos fenómenos como, hoy la Tierra es plana, ¿ya? Y van a tener uno que otro fundamento y se van a retroalimentar, y como el otro piensa igual que yo, ¿ya? Este es el paradigma real, aunque me demuestran muchas veces lo contrario, ¿ya? Lo voy a negar. Entonces, es interesante cómo hacer con confirmación, y también pasa en el cambio climático. O sea, mire, me acuerdo que había un experimento muy interesante, que hubo un grupo, ¿ya?, que no creía mucho en el cambio climático y buscaba justamente mucha información para corroborar que no existe el cambio climático, era algo real, no real, era normal, ¿ya?, y que era parte de la Tierra.
así que da lo mismo. Ya, lo que hagamos, total, es así. Y hay otro grupo que obviamente creía y también hacía lo mismo, ya, buscaba mayor información para, ¿cierto?, afirmar también su postura. Entonces, como natural, ¿ya? Y este sesgo también nos ayuda, nos impide crecer, ¿ya? Y ver otras opciones. Y el otro también, que es una derivada, algunos autores dicen que es una derivada del sesgo cognitivo, ¿ya? Yo creo también lo mismo, pero pongámoslo así aparte, ¿ya? Que hay dos tipos de sesgo, el ilusorio, ¿ya? Que son las expectativas futuras irracionalmente optimistas que no cuentan con justificantes tácitos para abordar ese afrontamiento, o sea, que no tiene realmente pruebas, pero dice, no, todo va a salir bien, ¿ya? Y como la versión de invulnerabilidad, nuevamente, ¿ya? Racionalmente es difícil que me ocurran cosas negativas. Normalmente le pasa a otro, ¿ya? Pero cuando uno piensa en sí mismo, no, a mí no, ¿ya? Es difícil que nos pase, ¿ya? No le va a pasar al otro pueblo, pero a nosotros no nos va a llegar, ¿ya? Entonces, eso también nos impide también en este tema de ir generando esta conciencia ambiental. Entonces, los desafíos también pasan acá. O sea, estoy apuntando mi cabeza por si acaso, yo sé que no me están viendo, pero cuando estoy hablando, digo acá, en el cerebro, ¿ya? Es ahí donde nosotros tenemos que también apuntar, y por eso es sumamente importante generar conciencia ambiental. Y en eso estamos, o sea, el aparato público también tiene que ayudar, y nosotros mismos, ¿cierto? Los que estamos acá en esta charla, estamos justamente porque estamos interesados en cómo lo hacemos para ayudar a generar una conciencia ambiental. Más allá de los temas que vienen, ya que no son instrumentos justamente para dar potencialidad y generar esta conciencia ambiental de cuidado, ¿cierto? De que nosotros somos parte de la naturaleza y no aparte de ella, ¿ya? Entonces, todo lo que viene en orgánico, en temas hídricos, justamente para darnos los instrumentos, las herramientas para justamente apoyar este nuevo tipo de conciencia, ¿ya? Acá nuevamente repito este gráfico, si se fijan, la idea es ir poco a poco, ojalá más rápido, ¿ya? Poco a poco, pero rápido, ¿cierto? A esta forma, ¿cierto?, de una conciencia más conectiva, ¿ya? Rompiendo esas barreras, y estas barreras se rompen especialmente a través de la educación y cambio cultural, ¿ya? Y en este marco estamos en esta transición socioecológica justa, ¿ya? Que justamente lo que busca es generar un empoderamiento colectivo y participativo, lo que estamos haciendo a través de Estado Verde. Aquí dice, del cual promoveremos que la sociedad chilena inicie, yo creo que consolide, ¿ya? Porque yo creo que ya hemos iniciado, ese es mi punto de vista, un trayecto de transformación. Por algo, ¿cierto? Estado Verde también yo creo que es parte de un proceso de transformación desde lo público, desde el aparato, ¿ya? Y claramente la idea es aportar, ¿ya? En cómo nos enfrentamos a esta crisis climática y ecológica, ¿ya? Y cómo también hacemos, ¿cierto?, que las externalidades que nosotros tenemos, ¿cierto?, que generamos sean lo menos posible, que genere menos carga ambiental, ¿ya? La idea también es fomentar sectores productivos innovadores y sustentables, de ahí que es sumamente importante lo que es compra pública, ¿ya? Creo que ahí hay una clave transformadora, ¿cierto?, en la parte de la innovación. Y hoy es muy difícil escuchar a una empresa, no, es que no quiero hacer nada por la naturaleza. Eso es raro. O sea, es como, bueno, en realidad no te estás haciendo un mal favor a ti y a todos, ¿ya? Y bueno, la idea es justamente apuntar a una nueva economía, ya que genera mejor distribución de la riqueza, maximiza el bienestar de la población y restablece el equilibrio ecológico. Ahora, restablecer el equilibrio ecológico del territorio igual es complicado, porque todos tenemos líneas básicas, ya distintas. A nuestros ancestros, nuestros abuelitos decían, mira, este bosque este monte está cubierto de bosque. Y cuando nosotros lo vimos estaba como en la mitad nomás. Y cuando lo ven nuestros hijos ya queda poquito. Entonces, ¿cuál era la línea base? Y eso es sumamente importante poner un consenso también, que es el equilibrio ecológico en el territorio, ¿ya? Dejarlo como estaba hace 4 o 5 generaciones o dejarlo un punto intermedio. Y eso también es sumamente importante ir construyendo. No están todas las respuestas acá, pero también las tenemos que construir. Eso es nuestro deber, ¿cierto? ¿Y por qué tiene que ser justa? Obviamente, la idea es que los costos y los beneficios, la mitigación y adaptación, ¿cierto?, ya sean más o menos equilibrados, ¿cierto? Que no tengamos estas zonas, ¿cierto?, que se llama zona de sacrificio, sino que podamos generar todos los mecanismos para que esto no suceda más y reparar lo que haya, ¿ya? Y justamente pensando en en los que vienen más adelante. Y eso es una responsabilidad intergeneracional, aspecto clave en el desarrollo sustentable y como principio básico también, ¿ya? Yo siempre he dicho que acá, y todos nosotros, ¿ya?,
nosotros tenemos que mirar siempre al futuro. No, el Ministerio de Ambiente se caracteriza sin una pequeña diferencia, porque obviamente son giros distintos, pero su rol es justamente cómo hacemos, ¿cierto?, para que el futuro que nos se viene más auspicioso, nosotros lo hagamos más auspicioso, ¿ya? Y esa es la idea, es como un ministerio futuro. Otros son los ministerios que tienen que, obviamente, apuntar, ¿cierto?, a resolver los problemas actuales. Cada uno tiene su rol, ¿ya? Y ninguno es más ni menos, ¿ya? Pero creo que tenemos ese rol, todos nosotros que estamos en estado verde, ¿ya?, de generar estos cambios, ¿ya? Y ser agentes de esto, ¿ya? No solamente decir, mira, buena onda, estamos en estado verde, tenemos el sello, pero sentirlo también. Yo sé que cuesta, pero estoy seguro que lo hay, porque lo hemos visto con la potencia, ¿ya? Y con todo el equipo. Mira, aquí estamos ahora, ¿cierto? Y tenemos dos caminos, ¿cierto? Si hacemos una transición, ¿ya? Queremos estar acá, ¿ya? Que tengamos buena adaptación, generemos adaptación territorial, ante el cambio climático, ya busquemos el tema de busquemos el tema de hacer mitigación, generamos transformaciones sistémicas, ¿cierto? Y obviamente todo tiene un efecto social, como bajar la pobreza, bienestar, etcétera, equidad y justicia, ¿ya? Entonces bajar los riesgos. O si no hacemos nada, ¿ya? Vamos a llegar acá, y entonces se supone que el 1,5, ¿ya? Si no hacemos nada, nos vamos a una mala adaptación, vamos a generar emisiones crecientes y bueno, no va a haber un buen futuro. Ya lo sentimos, ya lo sintió Europa fuertemente, ojalá que hayan bajado las olas de calor, pero ahora están con tremenda sequía. Y eso no es bueno para nada, ¿ya? Está afectando incluso, ¿cierto?, a una gran cantidad de especies, no pensemos solamente en los seres humanos, o sea, ahí se va a ver reducción de especies. Ahora, acá salió una noticia que había un águila cazando acá en el centro, ¿ya? Súper buena noticia, pero también veo un indicador complejo, porque significa que ya no están encontrando alimento en la naturaleza, sino tienen que ingresar a la ciudad ya para empezar a sobrevivir. Ya están saliendo de su hábitat, ya para vivir, y eso debe pasar porque hay menor cantidad de especies, obviamente porque se han desaparecido por sequía una parte importante, ¿cierto?, de ecosistema, ¿ya?, donde se suponía que debía estar esa isla. Entonces, puede ser una buena noticia, pero también no es un buen indicador, ¿ya? En términos también de paradigma, ¿cierto? Estamos en la mitad de la PPT por si acaso, ¿ya? El paradigma predominante, ¿cierto?, que el tiempo se mide y planifica a corto plazo, el paradigma de transición de largo plazo, obviamente tenemos que mirar a largo plazo. La naturaleza es fuente inagotable de recursos inertes, eso es el paradigma que estamos abandonando, ¿ya? Y estamos dando cuenta que es limitar recursos, es de bien común y orgánica, ¿cierto? Y orgánica no solamente en el sentido espiritual, sino que pertenece a todo un sistema. ¿Ya? Extraigo un bosque, pero no es que solamente saque los árboles, sino hay una serie de especies que están ahí y que de una manera también son parte de un sistema mayor, ¿ya? Entonces no la podemos ver atomizada, ¿ya? Acá los seres humanos vistos como capital de trabajo y destino a la producción, ¿ya? Y acá son vistos como sujeto de derecho, un factor clave en el sistema ecológico. Eso yo creo que es el paradigma que viene, ¿ya? Es lento, ojalá fuera un poquito más rápido. El objetivo de crecimiento económico y utilidad, sostenibilidad del sistema socioeconómico y ecológico, ¿ya? El rol, ¿cierto? Un rol mínimo, un rol más activo, eso es lo que se busca. Una reducción, la conmovisión de la realidad, ya lo dije, produccionista y automista, esto es transdisciplinario con sabores locales y sistémicos, ¿ya? ¿Cómo se va conectando todo esto? Los efectos medio ambiente, no incorporar los costos que produce y genera la inequidad socioambiental, sí lo incorpora, y corrige, trata de corregir esto. ¿Ya? Y eso se está haciendo, se ve, ¿ya? No algo no me importa lo que le pasó a la comunidad, se trata, ¿cierto?, hacer algo, ¿ya? A través incluso del estudio de impacto ambiental se busca justamente también evaluar el medio humano, ¿ya? Si no sería solo natural. La unidad, ¿cierto?, medida su monetaria, acá su unidad física, es un poco más complicado, pero tiene que ver justamente con la extracción, lo que te llega de vuelta, bueno, ahí quizás es para una clase eso. ¿Ya? Justicia ambiental, el mínimo individual, acá es expansiva y comunitaria, ¿ya? En la cultura individualista consumista, acá es comunitaria, de responsabilidad ambiental, se distribuye a todos los actores de la sociedad en forma equitativa, es bien adaptante en relación al entorno. Y la cultura que estamos abandonando es una cultura más adaptante en relación al entorno, por ejemplo, tirar basura a cualquier lado, los microbasurales, la idea es ir avanzando. Sé que todavía vemos microbasurales, es una mala señal y nos hace recordar que no lo estamos haciendo bien, ¿ya? Y los valores acá son materialistas. Bueno, acá podemos tener una discusión teórica. Materialista igual a pueblo originario.
en realidad empezamos a valorar otros temas, ¿ya? Que tienen que justamente con la naturaleza. Ya acá materialista en cuanto a lo que tengo y lo que consumo, ¿ya? Y eso yo creo que se va a ir abandonando, no es instantáneo, ojalá fuera más fácil. Y en este marco, ¿cierto? En nosotros, ¿cierto? Como sector público tenemos que, somos parte, ¿cierto? De todo este complejo entramado, ¿ya? Y que apuntamos justamente al desarrollo sustentable, ¿cierto? El medio ambiente construido, el medio ambiente social y el medio ambiente natural. Tenemos los temas de cambio climático que nos afectan, ¿ya? Pero somos parte y no somos aparte, ¿ya? Y tenemos que dar, ¿cierto? A través de nuestra acción, a través de Estado Verde y, bueno, y también la individual, la de la familia, de la comunitaria, ir cambiando, ¿cierto? Estos aspectos. Y bueno, ustedes ya conocen nuestro programa Estado Verde, pero no me voy a detener, solamente recordar ya el impacto: 11 remas por funcionario, ya 800 kilowatts anuales por cada funcionario, ya, y significa el total, ¿cierto? Esta tabla como la tabla que nos hace remecer, ya, que generamos alrededor de 3.800 camiones de 20 toneladas en tema de CO2, si lo tenemos que poner en camiones, consumo de papel, 180.000 árboles, entonces no deja de ser, ya. Recordamos que más o menos lo que están aquí en región metropolitana es como consumir un cuarto de la comuna de Santiago en bosque, entonces eso no es menor, ¿ya? Y sé que vienen varias políticas, lo mismo, ¿cierto?, en agua, es decir, es cierto, ahora yo vivo harto, pero obviamente una golondrina no hace el verano, ¿ya? Así se ve, vamos a tener poco agua, pero eso no garantiza absolutamente nada, ¿ya? Gracias, y especialmente por nuestras especies endémica, ¿ya? Y los bosques esclerófilos que ha llovido, que están hiper secos, ¿ya? Pero también, ojo, también hay crecen mucho los pastos, porque en forma explosiva, entonces tenemos lo maldito de esto, ya que tenemos mucho riesgo de, además, de incendios forestales, ya, por la crecida también de los pastos, ya, entonces hay que cuidar eso, ya. Y bueno, el agua, ¿cierto?, va a ser un eje importante y nosotros consumimos como para, especialmente el aparato público, consumimos como para regar a 8 millones de árboles, de quillay puede ser, ¿ya?, que consumen poquita agua. Entonces nuestro programa justamente tiene estos valores: coordinación, participación, realismo, responsabilidad, gradualismo, esos son los principios, y también lo que nosotros fomentamos, ya, me salto esta lámina, ya, lo que nosotros fomentamos justamente es esto: avanzar una probidad ambiental, una conciencia participativa, una conciencia ambiental. Lo más importante es fomentar una cultura ambiental, ya, para que justamente tengamos, ¿cierto?, este cuidado a lo demás, ya, veamos mucho más allá de nuestras narices. Y también nos colaboran nuestros hijos e hijas, ¿cierto?, o nietos, nietas, ¿cierto?, sobrino, sobrina, a quien sea, ¿cierto? Porque también tenemos, ¿cierto?, su propia llamado y sus propias correcciones que nos hacen en casa, ¿ya?, con los lugares que nos portamos. Y acá, ¿cierto?, vemos algunos ejemplos, ¿ya?, y en los que están haciendo en Presidencia de la República, ¿cierto?, con este punto de reciclaje, servicio de evaluación, ¿cierto?, con política de fomento de bicicleta y otros vehículos individuales. Yo creo que poco a poco, cuando ya volvamos a normalidad, va a ser cada vez más importante, ya, pero también tenemos que ver cómo nos metemos en otros ámbitos para que existan más ciclovías, etcétera, ya. La Subsecretaría de Economía, ¿cierto?, plataforma intranet, ¿cierto?, que van comunicando y concientizando, haciendo mucha educación ambiental, el Servicio de Salud de Atacama, ya, estos son algunos ejemplos, ya. Los que no estén aquí no se me enojen, ya, porque hay varios, pero hay temas de tiempo, ya, pero también el tema de la administración de residuos y gestión de los residuos peligrosos, ya. Estamos haciendo algo, por ejemplo, compartiendo mobiliario de la Tesorería General de la República, ya, el INE Verde, que tiene también, no solamente tiene monitores ambientales, y eso es súper interesante, de Cercotec con una unidad ambiental, ya. También tenemos empresa privada, que es la versión nuestra, que son poquitas las que tenemos, porque tenemos una capacidad de carga y damos prioridad primero. Empezamos, la quería empieza por casa, empezamos obviamente por Estado Verde, pero tenemos su versión Oficina Verde. Como ustedes pueden recordar, el sector privado también tiene que estar acá metido, ¿ya? Si también emiten, ¿cierto?, también consumen resma, etcétera, y aquí tenemos, ¿ya?, que también de una manera están buscando bajar la huella de carbono, pero también con mucha educación. Así que tenemos muy buenos ejemplos. Y acá, como les decía, ¿cierto?, lo de ese para nosotros es sumamente clave, porque también es un compromiso de nuestro país el cumplirlo, ya, especialmente el 12.7, que tiene que ver con las adquisiciones públicas sostenibles.
María José y otro grupo más, ¿cierto? Están haciendo esfuerzos ingentes de tratar de contagiar esto porque podemos cambiar mercado. Y eso, obviamente, ayuda a que sea mucho más sostenible al momento de exigir, ¿ya? Y ya finalizando, ya vamos a ver un pequeño video, ya, de una premio Nobel, pero estas frases también son muy antiguas, fíjense, Confucio, ya, 561 a.C., casi más de 2500 años atrás, ya. Fíjense, ya pensaba, ya lo veían, si sirve la naturaleza, ella te servirá a ti, veían esta relación, ya, de un punto de vista quizás oriental, ya. Lo que le haga la naturaleza, ella te lo hará a ti, ¿ya? Y de una manera sentimos que nos devuelve el mal que hemos hecho, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que reponer, ¿ya? Tenemos que reparar el daño causado. Y eso es una responsabilidad de todos. Uno tiene más responsabilidad, otros menos, pero todos tenemos que hacer algo, independiente de la escala, ¿ya? Acá vamos a dejar un mensaje, ¿cierto?, de Wangari Maathai, ¿cierto?, premio Nobel de la Paz, que lamentablemente murió de cáncer el 2012, pero ella lo explica en tema tan hermoso que lo voy a dejar a ella para que vea cómo nosotros podemos ir aportando. We are constantly being bombarded by problems that we face, and sometimes we can get completely overwhelmed. The story of the hummingbird is about this huge forest being consumed by a fire. All the animals in the forest come out and they are transfixed as they watch the forest burning, and they feel very overwhelmed, very powerless, except this little hummingbird. It says, I'm going to do something about the fire. So it flies to the nearest stream, takes a drop of water, and it puts it on the fire and goes up and down, up and down, up and down, as fast as it can. In the meantime, all the other animals, much bigger animals, like the elephant with a big trunk, could bring much more water. They are standing there helpless, and they are saying to the hummingbird, what do you think you can do? You're too little. This fire is too big. Your wings are too little. And you're big, so small, you can only bring a small drop of water at a time. But as they continue to discourage it, it turns to them without wasting any time and tells them, I am doing the best I can. And that, to me, is what all of us should do. We should always feel like a hummingbird. I may feel insignificant, but I certainly don't want to be like the animals watching as the planet goes down the drain. I will be a hummingbird. I will do the best I can. Eso, entonces el llamado es justamente que hagamos lo mejor que podamos, ya, siguiendo esto. Puede ser como, bueno, nuestra institución acepta el aporte, pero si sumamos todos los aportes, yo creo que podemos ir apagando el incendio, ya. Así que muchas gracias y lo dejo igual con esta imagen ya, de Metro Relaciones de Tuvalu, que es una islita, ya, en que se está despidiendo. Señores y señoras, adiós, nos estamos hundiendo. Así que básicamente esa es la presentación, ya, una presentación que se centra principalmente en generar compartir y fomentar una conciencia ambiental, generando también por qué pensamos así y cómo podemos también, y tenemos estas barreras que también son desafíos que tenemos que ir rompiendo, y eso se hace a través de las campañas educacionales, comunicacionales, ¿cierto?, vinculadas con temas ambientales, pero también shintoísmo dice por ahí, sí, muy bien, cuando hablamos de animismo, el shintoísmo, el que recupera esto, y también yo me siento un poquito parte de esa corriente, pero justamente como nosotros a través, ¿cierto?, de educación como estos talleres, etcétera, vamos a ir revirtiendo esto de a poco en nuestras propias oficinas, y si podemos llevar esto a casa, mucho mejor. Así que eso. Ahí hay unos comentarios súper interesantes, los leo ahí, por ejemplo, al igual que los lobos marinos que llegan a ciudad en busca de alimentos, claro, exactamente. Entonces hay momentos, ¿cierto?, que se va buscando alimentación también de otras especies. Cuando vimos, por ejemplo, en pandemia, empezamos a aparecer, empezaron a llegar los pumas, ¿ya? Eso era impresionante. Así que eso básicamente, con respecto a sus comentarios.
No sé, María José, si hay preguntas, dudas, consultas. Sí, muchas gracias, Carlos. Hay una pregunta más bien operativa respecto del frontis del MOP regional y el GORE, que acopian su basura en la vía pública para su retiro por parte del camión recolector sin contenedores. Y se la denuncia al portal de transparencia del GORE, aún sin respuesta, pero la pregunta quién está a cargo de cambiar esa gestión dentro de las instituciones. Ahí cada servicio tiene su propia institucionalidad, como, gracias Hugo por el comentario, pero obviamente generalmente servicios generales o algún ente o alguna oficina similar a eso es la que en el fondo hace la gestión internamente. Aquí tenemos varios colegas y varias colegas que son de las áreas de servicios generales o de las áreas de DAF donde se ven esos temas operacionales. Así que también ahí doy la palabra si alguien tiene más que aportar. Pero claramente es un tema súper operativo que también hay que gestionarlo con el municipio y ver de qué forma puede ser menos impactante. Tengo otras preguntas más. Rodrigo Morales nos consulta algún programa que tenga el MMA que nos ayude a reciclar pilas. Algún convenio, perdón. A ver, aclarar que nosotros como Ministerio de Medio Ambiente todo el reciclaje de electrónicos que hacemos y de otros materiales lo hacemos a través de contratos. Nosotros pagamos por esos servicios. Hoy día el Ministerio de Medio Ambiente, que yo sepa, y ahí Carlos tú me corriges, no tiene convenios directos con instituciones como para que puedan en otros servicios gestionar. Lo que nosotros sí tenemos es un mapa donde están los puntos verdes en la comuna de Santiago, donde pueden ver ahí la posibilidad, y algunas instituciones nos han dado ellos mismos los datos de cómo lo hacen, ya sea gestionando con empresas privadas, algún convenio de gratuidad. Yo sé que hay algunas empresas de reciclaje que gestionan convenios gratuitos sobre cierta cantidad de residuos, no necesariamente. Ahí la María Elena, no quería nombrarlo yo, pero lo nombró la María Elena. Recológico es una empresa que sobre cierta cantidad de residuos gestiona retiros gratuitos. Yo sé que hay varias instituciones públicas que están empezando a trabajar con ellos o gestionando convenios para trabajar en conjunto, así que ahí le pueden dar una vuelta. Hay alguien también, Karina, dice en las oficinas de NEL. Yo no sé si alguien quisiera hacer un comentario, una consulta respecto de la presentación. Por mi parte, decir que ahí tengo la mano levantada, como que la mano se me levanta y se me desaparece. Pero si me dicen en el chat, yo le activo el micrófono a quien quiera comentar algo. Tengo una pregunta de Maximiliano. Un comentario. Muchas gracias. Consulta, ¿cómo podemos instalar este enfoque de transición ecológica justa después de la votación del domingo, donde al parecer lo que más importa a la sociedad chilena es el crecimiento económico y la seguridad? Carlos. Sí, hay otra barrera ahí también, ya no deja de ser, puede ser una parte de la señal, pero también hay un deber de ir haciendo mayor conciencia, puede ser también parte, obviamente, de falta de llegar. Recuerden que aquí por eso el tener aliados en este tema va a ser clave, ya es un revés, ya, pero también creo que también se puede ir generando mayor conciencia, y eso significa llegar a quienes nos llegamos, ya. Nosotros siempre estamos diciendo que antes no los conocíamos ustedes, ¿ya? A muchos de ustedes quizás pasamos acá en la misma esquina, estamos más o menos en el centro, algunos están más lejos, obviamente, en Valparaíso, pero capaz que no hemos encontrado algo ahí, ¿ya? Pero aquí ya estamos haciendo una comunidad, ¿ya? Y al generar comunidad, esto se puede ir aumentando, ¿ya? Y de una u otra forma, eso es lo que tenemos que hacer. Una de las miradas de enfoque es llegar a donde nos llegamos, ¿ya? Con el mensaje, porque también significa que no estamos llegando bien. Entonces, bueno, vamos a hacer este desafío, y de hecho ya estamos haciendo otro trabajo, Ministerio, de llegar a aquella, justamente esa mayoría silenciosa, ¿ya? Que podría ser, pero podría ser una de las causas. Ojo, igual hay que profundizar qué pasa. Estoy leyendo una encuesta que estaban haciendo hoy día en la mañana, ¿ya? De que si el medio ambiente fue un tema polémico para, ¿cierto?, votar rechazo. Y había un montón de gente participando, ya por lo menos ya lleva, a ver, no sé si está acá,
llegan alrededor de 600, 700 respuestas, ¿ya? Y de una organización, ¿ya? Que no está tan vinculada con los temas ambientales, y el 92, 93% decían que no fue el tema. Por lo tanto, igual alivia eso. Están ahora empezando los análisis. Y yo francamente intuyo que tampoco el tema ambiental fue uno de los temas polémicos como para rechazar. Quizás el tema del agua podría ser medio polémico, ¿ya? Pero en realidad los derechos de la naturaleza y la protección que merece, no. De hecho, también he participado en otra encuesta, he seguido otra encuesta desde el 2012 hasta el presente. De hecho, hay una tendencia en que las personas, ya con muy buenas muestras, ya muy variadas, ya las personas preferían, ¿cierto?, que parara una industria antes que se contaminara el lugar. Y era algo así, una respuesta, una tasa, un 60-65%. No creo que haya cambiado tanto. Y eso ha estado en varias encuestas del Ministerio de Ambiente. Entonces, por eso yo creo que a lo mejor puede haber otros factores, ¿ya? Pero al menos me estoy quedando un poco tranquilo, hay que hacer más estudios, ¿ya?, en relación a cómo está ese tema de que se refiere el crecimiento. Claro, porque estamos en una transición, y las transiciones pueden ser medias contradictorias, ¿ya? No estamos en un paradigma así tan claro, es una transición, y vamos a tener estos desencuentros, pero poco a poco, obviamente, el mundo debe ir hacia ese punto, ¿cierto?, de tener una mayor conciencia ambiental, de ser mucho más cuidadosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos nosotros trabajando entre todos, como decía por ahí, como un colibrí para que esto no suceda. Entonces, esa es como nuestra respuesta. Yo sé que me abstracta, me extraña, pero tiene que ver justamente que cómo contagiamos más en este cambio cultural. Sí, algunos comentarios y preguntas más en el chat que los voy a leer. Bueno, Héctor Chocobat nos dice: consulta, siempre van a existir las zonas de sacrificio, ya que claramente la basura y los desechos muchas veces son problemas de diseño. ¿Cómo se puede hacer un buen plan para que estas zonas impacten de menor medida en la comunidad? Ay, perdón, ¿eso es el diseño de los planes integrales de gestión de residuos? ¿Coté? ¿Lo podría repetir? Que se me interrumpió. Dice, a partir justamente de las zonas de sacrificio, ya que claramente la basura y los desechos, entre paréntesis, muchas veces son problemas de diseño. ¿Cómo se puede hacer un buen plan para que estas zonas impacten de menor medida en la comunidad? Todos los temas de residuos, ya por la ley orgánica constitucional de municipalidad actual, está justamente enfocado, están las responsabilidades que tienen los municipios para generar planes integrales de gestión ambiental. Ahora, estamos haciendo un trabajo muy interesante en Chiloé, se llama Chiloé Reduce, y todos los municipios, ustedes saben que Chiloé tiene una crisis sanitaria terrible, no tiene vertederos, porque son vertederos, ni siquiera son rellenos, ¿ya?, para botar. Por ejemplo, ustedes no sabían que todo el municipio de Ancud tiene que ir a botar la basura a Los Ángeles, o sea, tienen que cruzar todo el Chacao, pasar como 2 regiones, ¿ya?, para llegar a botar la basura allá. Entonces, lo que está ocurriendo ahí es justamente haciendo estos planes integrales de residuos, también tratando de reducir lo máximo posible en lo que es todo lo orgánico, dejar lo mínimo en fracción, ya en términos de lo orgánico, para impactar lo menos posible, pero también para impactar menos a su economía. Hay un montón de motivaciones. Entonces, una más válida que otra. Pero esa es una medida. Lo otro, claramente, tiene que ver, ¿cierto?, con planes de acciones que se están tratando de hacer, pero que cuesta mucho porque son una carga de varios años para ir corrigiendo, ¿ya? Ir trabajando, se está trabajando el Ministerio con la zona de sacrificio, se está tomando otro aspecto. Pero es difícil, no es tan fácil, pero se está haciendo algo, ¿ya? Y en ese sentido, ¿cierto?, estos planes, obviamente, también necesitamos modificar, ojalá que el proyecto que venga de Constitución se retome todos los temas de derecho a la naturaleza y los temas ambientales más fuertes para no estar presentando leyes. De hecho, vamos a sacar un par de leyes interesantes acá que van a ayudarnos justamente a darle mayores facultades a los municipios, ojalá, ¿ya? Y también lo de que es educación ambiental. Entonces, eso es un tema que tenemos que hacer, y también la misma comunidad se tiene que ir reeducando. Entonces, es una intervención súper integral.
Y eso hay un programa PRAS, pero requiere también de ciertas modificaciones para hacer un cambio potente ahí, ¿ya? Y no es fácil, para nada, porque tiene que consistir muchos temas. Oye, a mí me gustó este comentario que dice, lo del colibrí es clave, ya que es común, las personas no adhieran a una conducta productora del medio ambiente. Es poco el impacto que visualizan en su opción individual. Claro, la suma total de la individualidad podemos apagar el incendio. Yo creo que eso es un tema clave. Muy ilustrativa la presentación, permite conocer la genes, sí, así como evolucionamos y también involucionamos. Así que me parece súper interesante cómo, ¿cierto?, podemos ir rompiendo estos temas, ¿ya? Son paradigmas, y al romper los paradigmas somos capaces también de dar ciertas oportunidades, ¿ya? Hubo un rompimiento de paradigmas del medioevo, ya quizás los efectos no lo vieron las personas en ese momento, ya, para nada, yo creo que también optaron de buena fe, ¿ya? Pero claramente ya la ciencia ha demostrado todo lo contrario. No me queda en la general constancia, dice, sí, vamos a reiterar la pregunta, no me queda claro su respuesta al inicio de la reunión. ¿Usted generan constancia, participación de? Sí, ya, van a haber constancias, ya. Tiene que ver con la participación en los ciclos, ya, pero van a ver, no hay problema. No sé si hay otra más. Sí, espérame. Chiloé. Ah, no. Me manié. Momento. Chiloé tiene o tenía una, sí, o sea, ahora llovió harto, se han llenado las napas, pero tenía escasez hídrica, pero ojo, era escasez hídrica también con agua potable, ya, porque obviamente uno puede mirar a cualquier, oh, qué cristalina el agua, qué buena, y tomar agua así como en las películas, no es tan fácil, ya. Siempre tiene que pasar por ciertos filtros, no sabemos los patógenos, no sabemos si tiene alguna carga, algo cristalino no es equivalente a puro, ojo, ya no vaya a tomar, porque puede tener mucho sedimento, ya puede tener arsénico, uno no lo ve, ya, y puede estar clarita el agua, ya. Entonces, tenían este problema, ya. Entonces, tenía escasez hídrica en relación especialmente para proveer de agua potable a la población, ya. Desde la academia se genera cambio en la economía, no puede seguir planteando la tierra. Claro, no se puede seguir como un factor de riqueza infinito. Me parece sumamente interesante ese comentario, ¿ya? De hecho, ojalá, ¿cierto?, en todas las carreras independientes, cual sea, ya, su naturaleza, ingeniería, derecho, todo deben tener un ramo, ya, en esa materia, ya. Justamente de lo que puede ser sustentabilidad, conciencia ambiental, etcétera. Y ahí importante comentar, Carlos, que el Departamento de Gestión Ambiental Local al cual yo pertenezco y está instalado Estado Verde tiene un nodo de trabajo con la academia, el nodo GAL o NOGAL, que justamente lo que busca es ir encontrando esas soluciones y esas reflexiones conjuntas. Hay varias universidades y de hecho, es adelanto también, que estamos gestionando con el nodo GAL la posibilidad de que también puedan acompañarnos ahora en noviembre probablemente con alguna charla que sea de interés a ustedes y que aporte en este proceso reflexivo, básicamente. Super. Tenemos espera, aparte de lo del chat, es que yo estoy viendo preguntas y respuestas también. Tenemos una pregunta de Jessica Céspedes que nos dice, ¿cómo podemos fiscalizar que lo que reciclamos no vaya a parar como basura a otra parte? ¿Qué controles se pueden tomar o recomendar? Sí, ahí hay un tema súper interesante, porque ahí nuevamente reitero, tenemos que ver que los municipios también, a través, Escazú no ayudar a esto, ¿no? Porque Escazú uno va a tener acceso a la información, ya ahora viene todo un diagnóstico. Entonces, a los municipios hay que pasarle la boleta, ¿ya? Usted habita en una comuna, tiene que decir, le tienen que responder qué pasa con la basura, dónde están los certificados, dónde está la trazabilidad. Eso ya es una forma de fiscalizar y los municipios van a estar obligados ¿ya? Escazú nos ayuda mucho en este punto en los temas de acceso a información y en lo que está pasando, especialmente en decisiones ambientales. Así que creo que, aún así, con Escazú o sin Escazú, uno tiene que apuntar al municipio de que den los certificados y dónde están. Lamentablemente, como en todo orden de cosas, algunos lo hacen sumamente bien, ya, yo diría que una gran mayoría lo trata de hacer bien y otros lo hacen mal, y eso es lo que destaca más. ¿Ya? Vimos algunos ejemplos en las comunas acá, no me acuerdo si en Vitacura o por alguna de las comunas, que juntaban todo y al final se mezclaba todo.
Y eso puede causar excepción, pero no todos son así. ¿Ya? Hay muy buenos ejemplos, y ahí yo quiero verla por el lado más positivo. ¿Ya? Hay muchos buenos ejemplos, lamentablemente no se destacan, pero hay muchas comunas que están haciendo estos temas, ya incluso tenemos comunas que están en regiones que uno pensaría tienen pocos recursos y lo están haciendo muy bien en gestión de residuos. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Nosotros mismos podemos fiscalizar, ya podemos pedir información, oye, ¿qué está pasando con esto? Y tienen que responder. Y eso también ayuda a que los mismos municipios se motiven a ver dónde está dejando esto. ¿Ya? Así que creo que eso es muy interesante. Ahí hay unos comentarios ya para ir cerrando, súper bueno. No sé, si hay una pregunta más, Coté. Carreras, ¿cierto? Deberían módulo medioambiental totalmente, o sea, debieran tenerlo, ¿ya? Y eso a lo mejor podría salir, ¿cierto? En algo que estamos trabajando, que hacer sorpresas, pues, ¿ya? Y bueno, alguien se despide, da las gracias, y importante el tema de trazabilidad para que no ocurra lo que pasó en Providencia, ¿ya? Eso, ya hace súper bien, hay alguien que está atento a los temas ambientales y residuos, así que súper bien. No sé si Coté hay última para cerrar, porque Karina Núñez nos pregunta si es posible contar con la presentación. También nos dice que sería importante una capacitación en paneles solares. Ya, ahí Coté lo va a gestionar. Vamos a ver la posibilidad. Son muchos los temas y poco tiempo. Así que, pero la intención es obviamente también ir abordando los temas emergentes. Ahí hay un comentario también de Sebastián Salinas que dice, me llama la atención, sí, cómo lograr la transición socioecológica justa considerando el choque que conlleva el concepto de crecimiento económico. Sí. Pero es para pensar y dar una vuelta larga. Sí, es como para una mesa, una cerveza, y ahí bien extendido, porque es difícil, porque justamente tiene que ver con esto del choque de paradigma. Cuando uno está saliendo, trata de resistir. O sea, uno no llega y se cambia de paradigma como que se cambia de casa, ¿ya? Hay una resistencia, obviamente y esos paradigmas tratan de vivir, no que no se retiran fácilmente, pero tenemos justamente que ir instalando este paradigma ya mucho más positivo, ¿cierto? Para todos, yo diría, ¿ya? Sí, yo creo ahí como hay dos frases importantes que hoy día son parte fundamental de la gestión ambiental. Decisiones basadas en la ciencia y soluciones basadas en la naturaleza. Yo creo que esos dos conceptos son súper importantes en el fondo, cómo nosotros somos capaces de demostrar a través de la ciencia o de estudios que nosotros mismos hagamos. Yo sé que hay instituciones que han hecho estudios ambientales internos, han hecho estudios socioambientales preguntándole a la gente de sus instituciones. Esos elementos son claves, son respaldos, son información con la que uno puede trabajar, con la que uno parte en el fondo de dónde estamos, cuáles son las conductas, los hábitos, las expectativas. Yo creo que eso es súper importante y nada, pues yo creo que Estado Verde ha generado, ustedes no lo visibilizan, pero nosotros hemos generado un repositorio súper interesante de buenas prácticas que se van a ir publicando de a poquito en la página web, de buenas ideas que nacen de ustedes. Nosotros no hacemos nada más que recogerla y sistematizarla, y Carlos les presentó 8, no sé, 12 ejemplos, pero tenemos muchos más, cosas muy interesantes, distintos abordajes de la misma problemática, y eso también es importante porque ahí la idea de ponerlas en la página web para ustedes que justamente puedan ir revisándolas, puedan ir también generando ahí conexiones. Aquí hay instituciones que tienen problemas comunes y nosotros también como ministerio estamos buscando generar una instancia común de participación, de reflexión, de trabajo, de ver cómo abordamos problemas comunes, cómo hacemos fuerza colectiva, que es mucho lo que tiene que ver con la transición socioecológica justa, pensar en comunidad, ahí la conciencia participativa y conectiva. Así que no sé, Carlos, si tú quieres dar un cierre con algo. No, me quedo con la lección del colibrí. Ya creo que, de hecho, por ahí podríamos generar el premio colibrí, o tener esa nueva insignia. Ya creo que todos nosotros a escala individual, pero también no olvidar en comunidades podemos avanzar. Yo agradezco las palabras que hay acá también, de agradecimiento. Yo creo que el agradecimiento es mutuo, estamos aprendiendo entre todos. Creo que se da para mucha reflexión, más allá, ¿cierto?, de conocer ciertas técnicas que son sumamente importantes, pero que siempre estén en un contexto, ¿ya?
y tenemos que seguir haciendo esta acción como de colibrí. Todos somos colibrí y de una manera podemos ir pagando un incendio, aunque no aportemos, digamos, no somos como para tirar como una trompa de elefante, tirar la cantidad de agua necesaria, pero yo creo que si todos lo hacemos, vamos a salir adelante. Y entre todos los sectores, no podemos hacerlo solo. O sea, no es responsabilidad solamente del sector público, también del sector privado, también las comunidades, de la sociedad civil, todos tenemos que estar en la misma parada. Y esa es como nuestra misión. Eso, muchísimas gracias y bueno, ha sido un gusto también de verlos y verlas. Aquí hay muchos conocidos y conocidas. Un gran abrazo también a todos y a todas, ¿ya? Así que con harto cariño y que tengan una excelente tarde. Y como no nos vamos a ver para el 18, que la pasen muy bien para el 18 también. Ya, pero con gas, no con carbón. Se van a hacer la parrilla. Oye, Ya. sí, nada, muchas gracias. Gracias, Carlos, por tu presentación, por las reflexiones y todo. La próxima charla es el 21 de gestión de residuos, 21 de septiembre, de gestión de residuos orgánicos. Y ahí les vamos a estar mandando la información, el calendario con tiempo para que vayan agendando. Así que nada, muchas gracias. Cualquier consulta que no haya sido resuelta, saben que me pueden escribir. Así que estamos disponibles. Chao, Chao, un chao. abrazo. Muy Chao, bien. gracias.